estrella. Allá ya va Marisa, yo me voy tras ella a bailar la cumbia en las playas de Marbella. Cumbia, cumbia, cumbia. Hola, ¿cómo va? Bienvenidos. Arriba la cortina. Maricitas, maruquitas, maricitos, maruquitos. Esto es La Cruz de Maritza. 19 años ininterrumpidos en el aire. Ahora Digital Cromo. Bueno, monitoreando luces, planos, sonido, auriculares, sacándome sin brillo, hermosa, sin filtro, buah, buah. El gran Norman Engel. Playas de Marbella, a bailar la cumbia en las playas de Marbella. Y hoy lo tenemos a el primer plano, Carlos Maipa. Hola Norman. Ah, qué lerdo que estamos, Engel. Bueno, y los aplausos son pocos comparados a todo lo que significa este hombre para Escobar y más allá de Escobar. Querido amigo, compañero, colega, maestro en un montón de cosas, a mí me emociona mucho tenerte en este programa. La Cruz de Maritza es tu título. Sí, ¿no? Creo que sí, de verdad. ¿Te quedaste impactado un poco por el recibimiento? Y porque estoy más acostumbrado a ser yo el que recibe que... Bueno. Acá... Es raro esto, estar de este lado de cliente en vez de estar del lado de comerciante, ¿no? Bueno, digo, sabes cómo se te quiere en la Cruz de Maritza, pero cómo se te quiere, se te valora y se te respeta aquí en esta radio. Bueno, muchísimas gracias. Mucho más que eso no puedo decir, Marisa. Pero yo soy un gran agradecido a Cromo, obviamente a vos y a Martín, ¿no es cierto? Porque yo lo he dicho varias veces. Yo cuando me fui es como que, no sé si se olvidaron de mí o... tendrían miedo de un regreso, qué sé yo. Bueno, algunos... Yo estaba casi censurado. O sea, ¿no? Bueno, algunos... tenían miedo de tu regreso y en otros lugares estaba censurado. Bueno, estuviste censurado. Pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Sí. Dicen que los melones se acomodan cuando la carreta va andando, ¿no es cierto? Se acomodan solos. El tiempo va depurando, va poniendo las cosas en su lugar, ¿no? Pero ¿vos crees que hay mala vibra, que hay envidia? Vos sos un tipo envidiado. Pero yo no lo sé. Yo toda la vida lo único que he hecho en serio es tratar de hacerlo. Primera medida tengo el concepto del rally, no de la carrera de velocidad en el circuito. ¿Cuáles son las diferencias? Muy sencilla. Cuando vos corres en un circuito, vos estás mirando por el espejo retrovisor o estás mirando adelante a los que están. Tenés una referencia real, claro, y te permite muchas veces hasta especular. Es decir, desacelero si total el otro viene atrás bastante lejos. Cuando lo de arrimarse, acelero de nuevo. Cuando vos corres en rally, vos estás corriendo contra vos mismo. Exactamente, bueno, exactamente, y competís con vos mismo. Toda mi vida yo competí contra mí. Yo trato cada día de hacer algo un poquito mejor que lo que hice ayer. Pero no estamos hablando de ser más bueno, no estamos hablando de filosofía. No, estamos hablando de lo profesional. Sí. Yo cuando puse el diario en su momento, yo no miré lo que había al costado. Yo me puse una meta y quería llegar a esa meta, que lo logré. Con la radio lo mismo,
Con la posada los lo mismo, espectáculos. con los espectáculos. ¿Cómo se llamaba el espectáculo? Me acuerdo, y de paso le mandamos un beso grande a Graciela Zorrilla, que toda la vida nos han enfrentado y nunca tuvimos nada. Bueno. Nos queremos y nos admiramos mutuamente. Ese espectáculo en el que vos, tomando un café en María Pía, me dijiste, te voy a invitar a un espectáculo donde van a participar 600 personas. Ah, es cierto. Y pará. Y yo te dije, bueno, avísame. Y cuando vino la zorra me dijo, vamos juntas. ¿Dónde fue que lo hiciste? En un estadio. En la cancha del club de fútbol del club esportivo. 600 entre bailarines, intérpretes, actores y demás, 600 personas en escena. Pero además eso tuvo una gran repercusión. La gente dijo, este tipo está loco cuando Sí. montaste eso. Sí, todos. Y yo cuando llegué le digo a la zorra, me lo veo a Fagundes con una fogata enorme, desfile, la gente gritando. Le digo a la zorra, pero era verdad. Y me dice, jodeme, ¿cómo no? Todo lo que dice Carlos es cierto. Porque yo cuando me dijiste 500 dije, la pifió, deben ser 50. Eran 600. Y además- Fue el musical más grande en la historia de la Argentina. Sí, porque además no trascendió las fronteras de Escobar. Sí, sobre todo porque hubo algunos pícaros que tomaron la idea Te y con robaron. un poco más de recursos tuvieron después 2 años, 3 años haciendo exactamente lo mismo, mucho más chiquito obviamente, y viviendo muy bien de eso, y yo terminé perdiendo $7.000 con eso, además de haber trabajado 11 meses. Pero bueno, es así esto, uno se dio el gusto, eso sí. Me dejó una experiencia de manejar equipos multidisciplinarios, que yo no la tenía, porque al mismo tiempo estás haciendo todo. No nos olvidemos que yo ahí fui autor, director, productor, pero, y fundamentalmente, lo más importante fueron esos chicos. Me pasó no hace mucho tiempo, el año pasado, en un viaje que había hecho acá para Escobar. Voy caminando y de pronto para un auto, se baja un gordinflón grandote, me dice, Maipa. Me paro, dice, ¿se acuerda de mí? Le digo, la verdad no. Le digo, la verdad. Si yo bailé para usted en Desierto, dice, cuando hicimos, qué hermoso que este y que el otro, te lo entré a mirar, y ahí sí me di cuenta que 40 kilos para atrás y unos 10 años para atrás, sí lo pude reconocer, obviamente. 10 años nada más fue Desierto, no, mucho más. No, en ese momento, 10, por decir, 10, 15 años, no, fue mucho más de eso. Pero bueno, fue una locura, pero que nos dimos el gusto de hacer. Me ayudó el Pájaro Bula, era el que estuvo al lado me mío. acuerdo. Pero fue una experiencia hermosísima, quedó una película, esa película la proyectamos en la sala del Girona para delegaciones de escuelas que me iban acuerdo. a verla, porque además de esto aclaro de que se hizo una película de 92 minutos en una sola toma, Wow. a 5 cámaras en Wow. una sola toma. Un largometraje Tremendo. en una sola toma. No había opciones, yo no podía incendiar 2 veces el rancho. No. Y los otros días, el flaco Pécora, Roberto Pécora, me lo encuentro en la calle, y me dice, Carlitos, yo nunca me voy a olvidar lo que vos me permitiste hacer a mí. Que él representaba, era el símbolo de la prensa, era el gaucho que a caballo iba recorriendo y presenciando y observando absolutamente todo lo que sucedía en la historia argentina. Era un símbolo, realmente era un protagónico, no tenía bolo, no hablaba, no había Claro. manera. Pero fue maravilloso. Y bueno, y él se acordaba y me decía que estaba emocionado por aquello, que esto y que el otro. O sea, Pero además, para los que estábamos mirando atónitos y asombrados, era en simultáneo, Sí, ocurrían un montón de cosas. Sí. No era que la fogata y después venía el gaucho a caballo, era en simultáneo. aparte había participando, yo ya no me acuerdo, en serio, no me acuerdo, pero creo que fueron 12, 15 ballets, ballets creo, estables. Carlos. Pero al margen de eso se había armado la selección, es decir, el ballet oficial, que era el que iba llevando la trama narrativa. Claro. Y después participaban otros ballets. Falleció los otros días, pobrecito, el director de uno de esos, de un ballet de Garín, muy grande, muy importante, que hasta han estado en Europa, había estado Claro. ese ballet.
y que participaron Almirón, era el apellido claro, del hombre. Falleció claro. hace menos de 20 Carlos días. Almirón, ¿no era Carlos? No me Bueno, acuerdo el el nombre. apellido Almirón, sí, El me apellido acuerdo. era Almirón. Y bueno, hizo, pero participó la gente de todos lados, qué sé yo, había fue. actores, actrices, la banda de la prefectura. No, fue desopilante. Carlos un coro de 40 intérpretes Por haciendo. favor, fue impresionante. Pero ya fue, como decían los chicos. ¿Sentís a esta altura de tu vida que todo lo que soñaste fue éxito? No hablamos No. de lo comercial, no hablemos de lo comercial porque acá me decís perdí $7.000 Claro. o más. Hablo de lo artístico. ¿Sentís que todo lo que toca Maipa toca algo y lo convierte en oro? No sé, no creo que sea así. Si lo convierto en oro, alguien se lo está llevando, porque lo que yo ni hablo ahí. de lo artístico, Sí. Carlos, de lo artístico. Yo lo Vos que- lograste una radio que no tenía nada que envidiarle a Radio 10, a La Pop, a Radio Rivadavia, a Radio Mitre en ese momento. Eran 14 horas en vivo por día. Por eso, pero ¿con qué 14 figuras? horas. ¿Con que qué ahora figuras? Cromo está en ese Sí, camino. en ese camino. En aquel momento vos dijiste Radio 10, yo no inventé nada, Marisa, yo hice lo que habían hecho en su momento los creadores de Radio 10, que fue ¿quién es el mejor en esta franja horaria? ¿Quién es lo mejor? Bueno, que venga a trabajar conmigo en la radio que estábamos haciendo. Entonces se armó una selección de gente que realmente eran todos profesionales de la radio. Todos tenían experiencia previa, todos tenían una radio con 2 móviles en la calle. No, era impresionante, pero además, lo digo mirando a cámara, lo que tiene este hombre, que te para el país, sin ser piquetero, te para el país. ¿Vos te acordás cuando se inauguró Radio Líder? Acá la nombro y me da lástima y me pongo a llorar. Digo, acá en la calle Santiago del Estero, que paraste el tránsito en la colectora, paraste el tránsito, fue impresionante, hubo ágape, la parrilla, todo, armaste todo. No, ¿Y peor. cómo respondió la gente? Sí, claro. Bueno, peor fue todavía cuando paramos para inaugurar el edificio No, del el diario, que diario. cortamos Tapia de Cruz y Cortaste Belgrano, la Tapia esquina de de Cruz, Coto. un quilombo que duró horas, la gente no entendía nada, pero bueno, por eso te digo, a ver, todo lo que has tocado lo has convertido en éxito. Después, bueno, un día dijiste me voy, yo me acuerdo, estábamos tomando un café con la mítica mesa en la que nos reuníamos, ¿te acordás? Carlitos Mesa, Cobal, bueno, Plüger, ¿te acordás? Máximo, ¿cómo no me voy a acordar? Máximo. Marianito Giambruni, Sí, todos Luis Gada, ahí. era una Luisito, mesa. la mítica mesa. El pájaro. El pájaro, yo, por ende, que llegaba, para alegrarle la vida a Caracúlicos, llegaba yo. Y vos me dijiste, dentro de poco pongo en funcionamiento una radio. Yo la vi parir a Radio Líder. Sí. Y te dije, ¿cuándo, Carlos? 4 meses y medio, 5. Dije, este tipo está loco. Y pasó. Y voy a traer a los mejores. Y voy a hacer una radio que no tiene que envidiarle a ninguna radio a nivel nacional. Y lo hiciste. Y está a la vista eso. Hay una foto impresionante de las figuras que conformaron. Bueno, Ricardo Canepa. Pero Ricardo, por favor. pero a ver, el locutor, la voz oficial de la radio,
era Félix Musso Barrera, No, el no, mismo no, que decía impresionante. solo por Continental. Sí, Ese sí, mismo no, era no. el que decía solo por Radio Líder. Sí, no fue O sea, impresionante. el Tero Martínez Puente. No, todo. Qué sé yo, Rodolfo Cobal, el programa de folclore, que después lo usaban en el ISER como el ejemplo de cómo se organizaba un programa de radio. Absolutamente. O sea, Fabio Fontana y su equipo en deportes. No, impresionante. Morroni en tango. O sea, realmente habíamos buscado lo que La en Cruz de esos momentos, Maritza. obviamente la Cruz de Maritza. La mañana con Graciela. La mañana estaba Graciela Zorrilla. Badino. El flaco Badino. O sea, Sí. realmente teníamos para todo. ¿Qué es lo que está haciendo esta radio? Y Repito. antes estaba Hoy la radio, perdóname, hoy la radio, la mayoría de las radios son computadoras. Ya no música y ni existe. siquiera tienen tanda. Sí, o ponen tanda también, pero la tanda está grabada. Nosotros, obviamente, al ser una radio reconocida por el ISER, obviamente que todas las publicidades eran hechas. Paulita Guerne, que estaba de Sí, móvil. Paula. Eh, ¿Te acordás? Cuando, no sé, llegábamos, Zárate, Campana, Junín, qué sé yo, y un día, ¿quién fue que llegó para decir que estabas barriendo de una manera tremenda con la llegada que tenía la radio? Pero se escuchaba de todo, por todos Sí, lados sí, la radio. técnicamente estaba muy bien montada, muy bien La armada, antena, una antena de 50 metros. Tirabas o sea, con el quilaje que había que tirar o más. Sí, habíamos encontrado una frecuencia que estaba bastante limpia, eso fue tarea del ingeniero. Y pero además todo- tenía una amplitud importante la frecuencia, no era que se te encimaba otra de inmediato. No, y eso era muy difícil en el AMBA, en el área metropolitana de Buenos Aires. El AMBA es la zona roja para las señales, porque Además le digo a todos los que están mirando que este señor agarraba su auto y empezaba a recorrer todo para ver la llegada y Sí. y cómo, con qué, si había ruido, si había interferencias, o sea, como un loco de la azotea realmente. Sí, Sí, claro. a nivel local sí. A nivel uno local, de los locos a de la nivel local, azotea. sí. Pero bueno, pero ahora estoy en otra cosa. No, Ahora estoy en pero otra está cosa. bueno recordar, porque vos hace 10 años, un día nos dejaste a todos llorando, a todos los que te queremos, te valoramos, y dijiste, me voy. Porque siempre tenías esa locura, que te ibas a Brasil, que te ibas a Italia, ¿te acordás que lo charlábamos? Sí. Bueno, y dejaste un vacío, Carlos, un vacío enorme, y vos te das cuenta, cuando volvés, cuando te instalás 40, 50 días, o ahora te vas a quedar más, la gente cómo se para, te saluda, y cuando publicás algo... Bueno, eso sí. En serio, eso sí es lo hermoso. Cuando vos hablas me preguntás si fue éxito, si fue... Yo no sé si la palabra es éxito, porque el éxito no deja de tener un tinte frívolo. No, Yo lo que sé... Yo no comparto. El éxito es el premio, el éxito y la popularidad son el premio al esfuerzo, al trabajo, al empeño, al profesionalismo, a la pasión, al corazón que le pones a todo. Y a ese carácter de merd, con lo que tu exigencia enseña. Porque no sos un tipo que retasee el conocimiento. No, al contrario, al sos contrario. un formador, sos un hacedor, Pero que eso eso- tiene Martín también. Pero eso, en mi caso, no voy a hablar después preguntarle a Martín por qué lo hace. En mi caso, tiene que ver también con una actitud de comodidad, ¿eh? No solamente lo hago para que... Yo estoy convencido de que es muy difícil que pues alguien formás pueda... un equipo. Claro. Formás un equipo, pero después ese equipo funciona solo. En cambio, si yo retaseo la información y armo una estructura unipersonal donde absolutamente todo tiene que pasar por mí, yo no podría tener funcionando un hotel a 4.300 kilómetros de acá y estar acá presentando un libro. Que llega un momento donde no podés patear el córner y cabecear. Vos sabés delegar, Sí, pero eso sí. controlando. No,
eligiendo. Yo lo que pasa es que toda mi vida, y esto los que trabajaron conmigo, que en las distintas disciplinas que he abordado son muchos, saben de que conmigo el que trabaja no tiene que venir a preguntarme qué hace, tiene que venir a decirme que hay tal inconveniente con una propuesta de solución. Vos sos quiero resultados. Que acepto o no. Hay veces que te digo, sí, ese es el camino, hacelo de esa manera, y hay veces que te digo, no, mira, se puede hacer mejor de esta manera. Entonces, el que está al lado va aprendiendo. No se encuentra de un día para el otro con que tiene que tomar decisiones y no sabe cómo hacerlo. Eso sí, en el diario yo tenía un equipo. ¿Cómo manejaba sino 3 diarios en 3 ciudades distintas? Diarios. A ver, pero vos eras el factotum de todo lo que pasaba, Carlos. Sí, o sea, escúchame, te sentabas, porque esto es para rememorar a Carlos Maipa 10 años atrás, cuando él decide irse, y también haces un éxito con La Posada. Sí. Entonces digo, sentadito en una mesa, en María Pía, y nombro María Pía, no me lo factures, Pozo, porque es nuestra oficina. Es mi oficina. Bueno, te cuento. Pero no, para. Sí, contá. Los otros días, el día de la fiesta esta gaucha, estábamos sentados en la vereda de María Pía. Ajá. Un domingo a la mañana que se hizo el desfile y demás. Y el intendente entró a tomar un café. Y cuando sale, me mira y me dice, te voy a mandar a cobrar tasa de seguridad de higiene. Me dice, ¿por qué vos estás trabajando en esa mesa? Me quería facturar impuestos, Ariel. Tributos. O sea, sí. No, pero los mejores negocios míos los creé en una mesa de bar. Sentadito en una mesa con un cafecito, una agenda, cigarrillito, el pucho infaltable, una agenda, un cuaderno, la lapicera, horas y horas y horas. Y después teníamos en el diario un suplemento así, para 25 de mayo, para 9 de julio, para la fiesta de la primavera. O sea, y no eran auspiciantes de un cuarto de página, era la página entera. Sos una bestia, fuiste un loco. ¿Cómo? Pero además, todo el mundo, no era que vos los ibas a buscar, te venían a buscar para publicitar en el suplemento. Me venían a buscar a María Pía. Eso era la genialidad, estaba a mano. ¿Y vos crees que hiciste poco, Carlos? No, yo creo que hice mucho. No, por eso. En serio, no creo que hice yo no mucho. creo la falsa modestia. No, es que no es falsa modestia. Yo no sé, lo que no sé ya de la evaluación que se puede hacer sobre eso que yo hice. Pero lo estoy haciendo pero yo. me cansé de crear cosas. Después tuviste un diario digital. Sí, pero yo estaba no importa, pero también incursionaste. Un día yo voy con el remis, llego al centro de Escobar y en el trayecto empiezo a ver, digo, candidato a presidente, la foto de Maipa en todos lados. Llego a María Pía y le digo aquí que, ¿qué pasa con Maipa? No sé, dice que va a crear un diario digital. Bueno, ya apareció un diario digital que, bueno, tuvo una etapa, vos estabas en Brasil, pero así todo, bueno, eso fue el escándalo mayor. A mí me prometieron que no iba a hacer nada que tuviera que ver con el periodismo, dijo una persona. No. Realmente había una pauta de 2 años en los cuales yo no podía hacer absolutamente nada, excepto lo digital, porque lo subestimaron. Bueno, me la contaron cambiada. No, te la contaron cambiada y te lo doy. Además hay una cosa, fue la venta de una sociedad anónima, así que hay un estatuto y hay un contrato certificado por escribanos y demás. Pero igual... ya fue. Igual, sí, pero más barrida, como digo yo. Carlos, tengo una pregunta. ¿Vos no crees que a los que no
nacimos acá en Escobar, los comienzos se nos hicieron mucho más difíciles, porque es como el que viene de afuera, cosa que también pagó Ariel y pagó Beto y pagaron muchas personas que hoy están en el gobierno municipal. Sí. No es de acá, viene de afuera. Sí, sí. Yo lo viví. Y yo también. Y si vos lo viviste, yo llegué 20 años antes que vos a Escobar. Yo cuando llegué a Yo Escobar... llegué en el 2002. No, yo llegué antes. Y si vos no eras, qué sé yo, sobrino nieto de doña Eugenia Tapia de Cruz, no existía. Claro. Y yo aprovechaba este fierrito, el micrófono, para predicar lo que era mi defensa, que era que yo me sentía y era más escobarense que quien había nacido acá, porque yo no estaba acá por casualidad, yo estaba acá porque había elegido. Yo también. Yo había elegido el partido de Escobar, como podría haber elegido Acapulco, Hong Kong, qué sé yo, cualquier Hiciste otro lugar. televisión también. Sí, con un programa. Es la única vez que en la historia de la televisión local se hizo un programa con 3 sets al mismo tiempo. Pero ves que este tipo dice, no, Pero no es- vamos a recordar lo que hice. Y todo lo que hiciste fue disruptivo. Bueno, pero es eso, porque yo no compito contra los demás. Yo, si aparece un programa donde permanentemente hay un escritorio con un arbolito de Navidad que llega a agosto y todavía sigue estando el arbolito de Navidad porque no son capaces ni de cambiar eso, yo no voy a venir a hacer, bueno, che, vamos a sacar el arbolito de Navidad. Yo voy a hacer otra cosa directamente. Entonces, ¿qué tomo yo? Lo que han hecho medios nacionales. Me animo a hacerlo en el orden local, no me da vergüenza. Bueno, Ser profesional. bueno. Pero eso es ser profesional. Pero ¿no? 3 estudios a la vez, ni los medios nacionales, Escuchame, mi amor. pero real, estaba en el primer estudio. Yo no estaba todavía acá. No. En el primer estudio era donde estaba la mesa que tenía 4 invitados. Pero yo tenía una productora que era Susana Maneta, que había sido productora en Canal La 13, conocí. en el viejo ProArtel. Amiga. En el ProArtel, que fueron los fabricantes de la televisión argentina. Ella había sido productora. Entonces, en el primer set estábamos la mesa donde estaba el invitado. El segundo set era el living, era la sala a donde esperaban los que iban a entrar al bloque siguiente. Y a su vez, el que salía no se podía ir. No es que terminó el programa y picaba. Quedaba. Se tenía que quedar en el living porque de pronto, en el bloque siguiente, alguien aludía a algo que tenía que ver con lo que él había dicho o hecho, o hacía. Entonces yo ya me paraba, a ver, seguime. Y me iba con la cámara al set del living. A ver, escúcheme, usted está escuchando lo que está diciendo fulano. Pero eso no es nada, había un tercer set con una tribuna con público. O sea que lo que hizo... El programa de Chiche Helblum era, a ver... Sí, un poco también la lo que hizo época de oro de Chiche. Tinelli, o en su momento lo hizo Mancera. O sea, era... Está bien, me metí en la jaula con los leones como había hecho Pipo Mancera. Claro. No, pero bueno, yo no te vi en ese momento, pero de Susana Maneta me dice, vamos a recordarla porque la verdad que una mujer talentosísima y tan buena persona, fue muy amiga mía y bueno, ya no está entre nosotros, pero viste, es esa gente inolvidable, esas personas inolvidables. Pero además profesional, o sea, ella había hecho televisión. Entonces yo me acuerdo que un día Patti fue de invitado al programa y cuando terminó se quiso ir y se le paró delante. Usted no Le se dijo, vaya usted no se puede Usted no se ir. puede ir. Maipa le aclaró de que usted tenía que estar las 2 horas del programa ahí, porque ahora van a hablar de algo y usted tiene que estar para contestarle. Así que Patti agarró y se quedó sentadito en el sillón. Me hace acordar al día que le hice una nota y dice, bueno, me tengo que ir en su radio, en Radio Panamericana, todavía era intendente, bueno, me tengo que ir, y yo le dije, no te podés ir, encima tuteándolo, ¿viste? No te podés ir. Igual yo lo conocía de antes, pero bueno, no te podés ir. ¿Por qué? Me dice, porque tenemos que hacer la cucharita, yo te tengo que preguntar, ¿hacemos la cucharita juntos? ¿Te acordás cuando te lo dije Me a lo vos? preguntaste a mí también, carajo. ¿Y qué me dijiste? No, sos un jodido, tengo que ver si tengo lugar en la agenda, algo así. Sí, Qué no, guacho me contestaste. Pero fue tremendo. Y vos casi creás streaming, casi le ganás a Pozo con la radio digital. ¿Te acordás, loco, cuando dijiste vamos a hacer radio desde la mesa de María Pía? Claro. Vos, Cobal, yo, la zorra. Íbamos a hacer una mesa y vamos a transmitir desde ahí. Sí.
Sí. Y lo voy a televisar, le dijo. Claro, poníamos. El streaming. Pero escuchame una cosa, cuando yo estuve a punto que no se concretó, lo único que yo no logré concretar de todos los proyectos fue precisamente el canal de televisión. El canal de televisión Hiciste un local. estudio de la hostia, padre. El estudio, las computadoras que teníamos en esos momentos eran 10 veces la ¿Por qué potencia. no salió, Carlos, ese proyecto? Porque no estaba, de verdad, porque No, decímelo. juro que es este el motivo. Yo me di cuenta que estaba mínimamente 5 o 6 años adelantado a lo que la gente podía llegar a entender. Claro, estabas en esta época, Carlos. Estabas próximo a esto. pero más que esto era Netflix. Era Netflix, pero local. Era Netflix que no existía, porque estoy hablando de casi 15 años atrás. Netflix no existía. Era Netflix, el sistema de Netflix. Y vos, a la hora que llegabas, hacías así un botón y te ponías a mirar el programa. Claro. No, ya no existíamos el hecho de que no lo puedo ver porque no estoy en el horario. Estamos hablando del año 2009, 2010. Y sí, más o menos, 15 años atrás, más o menos. Y me di cuenta de que se lo explicaba, eso era en sociedad con Diego y con Tito Achával. Me di cuenta de que no me entendían Nos miraban ellos. como locos. No me entendían ellos. No me entendían ellos. Digo, no, pero si no logro que los que son mis socios entiendan cómo funciona, porque estaba la concepción de que la televisión tenía Claro. que estar siendo emitida y la gente tenía que acomodar su vida en función del horario del productor de televisión. Un absurdo. Claro. Un absurdo. Y esto era la comodidad Tal de cual, verlo. de verlo cuando vos quisieras. Bueno, como es un canal Por de YouTube, como, bueno. Bueno, estamos hablando ¿y por qué? de 15 años antes. ¿Y por qué no se hizo lo que pergeneabas en María Pía? Que ya estaba todo concretado, traer la consola, la cámara. Las cámaras se compraron y no se Estas usaron. cámaras o parecidas, ahora Martín No, puso no, una no, cámara 4Z, no sé, una cosa, pero si vos decís que son mejores, arreglate vos con Martín. No, eran cámaras de televisión. Eran cámaras de televisión. La consola llegó, la consola ya no se usaba consola, lo que se usaba era una computadora, era una computadora de 2 terabytes. De acuerdo. 15 años atrás, hablar de 2 terabytes. Era una locura. Una Con razón no te entendían ni Diego ni Tito. No lo entendieron, entonces digo, no, porque si no lo puedo explicar a ellos cómo funciona esto, ¿cómo hago para explicárselo al vecino? No había concepción de eso. Igual hiciste un estudio del carajo, las El estudio era dimensiones. precioso, la parrilla de luces que teníamos. O Y, sea, y además la consola que estaba pergeneada para poner la tele, para poner absolutamente todo. pero si vos llegás antes, es tan grave como si llegás tarde. Y no estaba en el momento. ¿Por qué crees que vos siempre llegás un poco antes a las cosas? Porque le tengo... ¿Sos un visionario? ¿Un creador? Ponele. No, creador no, tampoco creo que yo haya inventado eso. Yo creo... Ay, la pucha, nene, querer hacer un streaming cuando ni siquiera se Pero esto también conocía le la ocurrió. palabra. También a otro se le ocurrió, Después. evidentemente. Bueno, Después, Carlos, después. pero mira, Marisa, Querer yo no crear subestimo- Netflix. Bueno. Acá en la calle Santiago del Estero, en Ingeniero Mayo, el partido El de sistema, Escobar. a ver, entienda la Ya audiencia, sé. el sistema que ahora es más fácil para explicar, porque si viste Netflix, cómo Bueno, funciona, que bueno, vos pero en llegás- ese momento, pero ¿cómo se te ocurrían esas cosas? No lo sé. No lo sé, pero sí sé que no subestimo las posibilidades. Yo siempre aposté por ese concepto que te dije al inicio de esta entrevista. Yo te dije que siempre el concepto mío fue el del rally, el de la carrera de rally. Bueno, y ahora hablando de la carrera, nos quedan 15 minutos de programa. Y ni hablamos del libro, no me dejaste Ahora hacer un chivo, nada. ya hablemos de lo que pasa el próximo lunes en el Teatro Seminari a las 20, que está todo agotado y que no es la sala B de 80 personas. La sala del teatro. Habla vos ahora, no te interrumpo más. Bueno, yo hice una preventa ya de esa novela que funcionó muy bien, pero no había sido presentada oficialmente. El lunes 7, o sea, dentro de una semana, a las 8 de la noche, en la sala del Teatro Seminari, vamos a estar con Martín Pozo como coordinador, con Cristian Trubé en su carácter de editor de esta novela, porque fue hecha
fiel a mi estilo, todo made in Escobar. ¿Sí? Porque la novela es mía, lo único que no sucede es que la historia no es en Escobar, pero después la novela es mía. La corrección y demás la hizo un corrector profesional que trabaja con editoriales nacionales como Eduardo Arcuri, que al margen de ser escritor, él es corrector. Me ayudó mucho Susi Paroldi, obviamente, en toda la letra finita. Beso, amiga. Fue editado en la editorial Max Brod de Cristian Trovet, impresa en Loma Verde, o sea, todo producido en Escobar. Y en el Teatro Municipal de Escobar vamos a presentar esa novela oficialmente, va a estar muy lindo, porque no va a ser la presentación formal, tiene un poquito más, es como un living, tiene como un ritmo escénico, va a estar Pablo Shingi, el director de la Fábrica Teatral, va a ser la lectura de algunos párrafos de la novela, usamos la pantalla gigante, o sea, uso todos los recursos que existen, yo no estoy trayendo nada, la pantalla está, el living está, la gente está, lo que falta es alguien que venga y diga, che, en vez de sentarnos los tres en un rinconcito ahí a presentar el libro, busquemos un teatro y hagamos una presentación con ritmo escénico, con una serie de cosas como para que sea dinámica y que la gente no esté aburrida. Por eso que muchas veces las presentaciones de los libros la podés hacer en el ascensor de un edificio y te sobra espacio, tenés que poner un helecho en un rincón del ascensor porque no va la gente, pero no va la gente porque es aburrida. Entonces acá le vamos a dar un ritmo distinto, va a ser como si fuera un programa de televisión en vivo, como si fuera el escenario un set de televisión, con juegos de luces, con el uso de la pantalla, pero para mí, más importante que eso, en serio lo digo, es que es un reencuentro con la gente. Hace muchos años que yo estaba casi ausente. Y eso fue lo que tanto me halagó. Cada persona a la que llamé por teléfono o lo invité a buscar su entrada y demás, que es libre y gratuita la entrada, más vale, no voy a cobrar para que me vean a mí. Pero me gustaría, pero no voy a cobrar, es gratis. A cada persona hubo gente, te juro, María, no voy a hacer nombres, porque todavía está ese concepto machista de que el macho no llora, pero hubo invitados que se le cayó una lágrima cuando después de 10, 12 años de ausencia mía, llegué a la casa en el fondo de un barrio a invitarlo a que venga a compartir ese momento, porque esa persona, en aquel tiempo en el que vos venías hablando, que yo era una máquina de hacer cosas en Escobar, un hacedor permanente. Me acompañó. Estás emocionado, cosa rara en vos, Leonino. Pero es que es real. Para mí un reencuentro con la gente, con los afectos, y encontrar esa receptividad. Te juro que tenía miedo. Como tuve miedo el día que fui a pedir un lugar para hacerlo, pedí hablar con Sujarchuk. Yo no hice ni siquiera. Yo me fui de Escobar 20 días antes que la suma. Me acuerdo. O sea, yo no tuve una relación con él, no había una historia previa. Sí, obviamente, nos conocemos, él sabía quién era yo sabía quién era él, pero no hubo contemporaneidad en la relación. Y fui con un poco preocupado, un poco de miedo, porque digo, me va a sacar su mato. ¿Cómo fue el momento? Entonces me dicen, bueno, me hizo pasar el día que habíamos marcado, que fue muy rápido, no tuve que esperar un mes para la audiencia, me recibió en un par de días. Llego, dice, bueno, ¿qué andas haciendo? Le digo, bueno, voy a iniciar una nueva etapa, ahora quiero hacer escritura de ficción, que esto y que lo otro, voy a presentar una novela, ¿y qué necesitas? Le digo, no te hagas ningún problema, que esto no lo pagas ni vos, ni los vecinos contribuyentes, el libro me lo pago yo, lo que necesito es un lugar para presentarlo. Le digo, y las salas que hay son salitas muy chicas. Me dice, ¿dónde querés hacerlo? Le digo, no sé. Me digo, Auspíciame el Colón. Digo, no sé. Dice, pero, a ver, Carlos, no tenés que explicarme nada. Decime, ¿dónde sería el lugar ideal para hacerlo? Ya que vos viniste hasta acá, ¿cuál sería el lugar ideal para hacerlo? Digo, bueno, le digo, el lugar ideal para hacerlo sería el teatro. Dice, bueno, ¿qué más necesitas?
Yo digo, este se imaginó la sala B. Claro, Este se 80 imaginó. personas. Claro, la sala B, ¿viste? Que ya era. Era mucho. Le digo, no, pero, a ver, intendente, yo hablo de la sala de abajo, no la sala. Sí, la sala A, el teatro. Sí, bueno, ¿qué más necesita? Bueno, me quedé helado y salí muy, muy feliz, en serio, porque no fue un cambio de figurita, que yo soy del diario, entonces... No chapeaste con nada. No, para nada, porque no tenía con qué chapear. No tenía con qué chapear realmente. Y que el tipo me haya confiado de esa manera. Además brindado todo. Pero por supuesto. Entonces, fue un reconocimiento a esa trayectoria. Pero además te lo mereces, Fue un Carlos. reconocimiento. Está bien, pero muchas veces no me dan ni 5 de pelota, ¿viste? Estuviste censurado y todavía estás censurado en algunos lugares. Claro, de los que yo hice encima. Claro, de esto no se habla, de esta gente no se habla. Entonces, fue hermosísimo. Bueno, entonces he preparado algo, una vez más, un poco más vanguardista de lo que es una presentación normalmente de un libro, poniendo la vara un poquito más alta. Vamos a decir, a ver, vamos a jugar a ser profesionales, vamos a jugar a... Ahora no vamos a spoilear nada, pero ya sabemos que es una historia basada en un hecho real. Sí, absolutamente, y los personajes reales. De hecho, en esas proyecciones que va a haber en el cine van a estar las fotos de los verdaderos personajes, con su nombre y apellido. Decía el título. El Imperio Reyardo. ¿Cómo se te ocurrió? ¿Viajabas? ¿Conociste el lugar? Sí, yo fui por las termas a Victoria. Ibas siempre por las termas. Pero Victoria era nueva, fue una de las últimas termas que se abrieron, no la conocía, entonces me fui a conocer las termas y había explotado, coincidentemente, casualidad, había explotado todo un escándalo judicial de una herencia que habían quedado casi vacante de 45 millones de dólares, que habían querido fabricar en... algunos abogados, escribanos, con la mirada cómplice de algunos integrantes del Poder Judicial, quisieron fabricar una heredera para que esa herencia... Claro. Bueno, y había aparecido por el destino real el heredero verdadero, que ni él sabía que era heredero, ni él que se murió y dejó la herencia sabía que existían. Vendela a Netflix, te haces millonario. Bueno, es interesante. Lo que tiene que la novela yo la escribí a un ritmo casi de un guión televisivo. Hace Entonces, 10 muy años. ágil. Sí, empecé a escribir hace 10 años. Ahora estoy trabajando en otra cosa, estoy trabajando Temblad, Escobar. Temblad, que estoy trabajando en un libro de cuentos y anécdotas, algunas en el partido de Escobar. ¿Vas a contar la del pollo? No, esa no. Pero ahora estamos trabajando con esta. Esto es una novela histórica basada en este hecho real. Es la historia de una familia que fueron a la cal lo mismo que Fortabat fue después al cemento. Mira. Pero en una época en la que sin cal, los viejos que estén escuchando me entienden lo que estoy diciendo, no se podía construir. La cal era básica para poder edificar, la cal era imprescindible para poder pintar, no existían los mostrarios de pinturas derivadas del petróleo y todo lo demás. Entonces, pero tiene todo lo que un culebrón venezolano tendría que tener. La gente, si lo leyera y no se le ha destacado de que es una historia real, diría qué imaginación que tiene Maipa. Maipa no tiene ninguna imaginación, todo lo que yo cuento ahí es real. Y hay de todo, hay un naufragio, hay un milagro de una criatura que sobrevive por estar con la bombachita que lo dejó flotando en el río, hay un accidente aéreo fatal, hay una herencia de 45 millones de dólares, falsos herederos, se robaron un cadáver, hay de todo lo que se te pueda llegar a ocurrir, pero en una misma familia y en una misma novela. La familia Reyardo. Se escribe Reyardo, pero se pronuncia Reyardo. Bueno, ¿qué siente Carlos Maipa ahí en su corazoncito? A una semana. La verdad, decime. Estoy ansioso. ¿No te emociona? Sí, claro. ¿Llorás? Difícil. ¿Solito tampoco? Difícil. No, difícil. Nos Muy morimos difícil. y ¿qué pasa, Carlos?
Vos sos un agnóstico, Sí. como sí. yo. Sí, pero bueno, sí creo que existen energías, sí creo que hay memoria genética, sí creo en un montón de cosas que todavía no se han descubierto, como siempre, como cuando quise hacer un Netflix local cuando no existía Netflix, Streaming, cuando no se conocía la streaming palabra. cuando no se conocía la palabra, ni yo la sabía tampoco, está claro que la aprendí cuando los otros la inventaron. Le pusieron el nombre en mi invento. Me queda 1 minuto y medio, A la mierda. 2 minutos ¿Ya? para la gente. Háblale. Viste que no solamente No, que los Martín, espero, que me aprovechen. no solamente Martín te hace nota que 2 horas pasan volando. No, que aprovechen una posibilidad de reencontrarnos, sería hermosísimo. La verdad que me encantaría, Bueno, me encantaría. te queremos. Y que se lleguen al teatro, porque de última, si no ¿Está hay- agotado? No está agotado, deben, no sé, porque hay una parte que la manejó el teatro y una parte que yo invité gente. La gente que yo invité, sí, no tengo más de esas tarjetas, pero igual después yo voy a estar ahí en el hall, por lo menos pasar a decirle, hola Maipa, qué gusto de verlo, me encantaría. Eso es lo que querría, me encantaría. De nuevo la pregunta, ¿llorás? Raras veces. Pero has llorado. Sí, claro. ¿Qué Sí, cosas te hacen llorar? Y te dejo. claro. La impotencia, el no poder resolver algo me genera primero bronca y después me pone triste, pero sé que por alguna cosa las causas suceden y que siempre hay una nueva oportunidad y hay una nueva posibilidad y uno puede reinventarse y está dentro de cada uno esa posibilidad. ¿Sos un hombre feliz? Tengo momentos felices. No existe la felicidad, es utópica. Existen momentos felices que normalmente tienen el precio de momentos tristes. O sea, este reencuentro con la gente es la consecuencia, a lo mejor, de haber estado ausente extrañándolos. Entonces ahora voy a tener la felicidad de reencontrarme porque tuve el sufrimiento de no haberlos visto. Te queremos. Un aplauso, por favor, Carlos Maipa. ¿Me querés hacer llorar? No. Nos vamos a la tanda. Pozo, por favor, porque yo también levanto, y no es mi radio, levanto la tanda de media, se la levanté a Pozo. Bueno, jodete, Disculpa, Pozo, disculpa, trajimos a Martín. una estrella, Pozo. Disculpa. Vestida de estrella, hay en la noche clara, vestida de estrella, suena los... Radio Cromo Escobar. Digitaliza tus sentidos. Los domingos cuando el reloj marque las 19. Los domingos cuando el reloj Marque las 19. Llega. Está pasando.